grabar aquí para que quede grabadito para sus compañeros. Muy bien, tenemos nuestro pequeño objetivo de hoy. Dice: el objetivo de clase: dialogan las principales posiciones frente al conocimiento a partir de la definición de la búsqueda del conocimiento realizada por los pensadores empiristas y racionalistas. Hoy día vamos a hacer una revisión conceptual, ¿ya? Que se basa en un diccionario que es el diccionario Herder. Por hoy no los vamos a visitar, pero yo les voy a dejar el link ahí para que ustedes puedan visitar el diccionario frente a algunos conceptos que quizás son desconocidos. Por ejemplo, el concepto de empirismo todavía no lo manejamos bien, y en esta clase vamos a revisar muchísimos conceptos que son clave para entender esto de la teoría del conocimiento. Bien, los indicadores. Conoce la existencia en filosofía de diferentes posiciones acerca de tales asuntos que son igualmente inteligibles y que han sido defendidas por distintos autores. Conoce un vocabulario básico de términos filosóficos, por ejemplo, experiencia, razón, realidad, apariencia, ser y devenir, que son básicamente los indicadores que siempre vamos a ocupar, porque recuerden que la filosofía es un saber que se basa en los conceptos. Vamos a seguir entonces en estas dos clases que nos quedan, ya la clase de hoy en la mañana del día 18 y en la tarde, para revisar nuevamente lo que significa el problema del conocimiento. ¿Por qué? Porque va a ser el primer, nos va a dar el pie a nosotros para revisar posteriormente el tema de la política y la ética, que va a ser lo que nos va a convocar, el tema que nos va a convocar la mayoría del segundo semestre. Bien, vayamos explorando algunos conocimientos previos. Dice: ¿qué es lo que prima mayormente para conocer? ¿Será la razón o el entendimiento de la experiencia sensorial? ¿Qué creen ustedes entre razón y experiencia? ¿Cuál es lo principal para conocer? La razón, pues, o sea, la experiencia, La experiencia. ¿Pero qué tipo de sí. experiencia puede ser, Pablo? A ver. Eh, la que uno vive, pues, no sé, pues yo tengo la experiencia de estar en el colegio Ujú. o la experiencia que uno vive de ciertas situaciones. Ya, ya. Quedémonos con lo del colegio. Me parece interesante. Por ejemplo, eh, hay experiencias, ya vamos a entender experiencia, Pablo, por los datos que nos llegan a través de los sentidos, nuestros cinco sentidos, ya la vista, el olfato, el tacto también, eh, la audición y el gusto, todo eso. Por ejemplo, Pablo, ¿qué experiencia visual tú tienes del colegio? ¿Te agrada, te desagrada? ¿Qué me puedes contar? Eh, no, porque que igual, ¿cómo se llama? Igual me ha servido un poco como para educarme, no sé. ¿Mm? Sí, pero yo te estoy diciendo, Pablo, algo mucho más sencillo: experiencia visual, solamente ver. ¿Mm? Si te Ah, de lo agrada, que yo, si me gusta el colegio, ¿no? Algo así, claro, ¿o no? claro, claro. Sí, sí. O sea, igual me gusta, pero también hay cosas que no sé, porque igual me molestan un poco, por ejemplo, pero son como los mínimos. ¿Cómo qué cosa? Cuéntame un poco más. No sé, porque a veces molestan, no sé, por Pablo, el corte de pelo o ese tipo de cosas. Claro, claro, claro. Pero ahí hay una experiencia, por ejemplo, en el corte de pelo, y lo que, por ejemplo, el profe Pablo miró en esa situación, son experiencias sensoriales que nos llegan a través del gusto, del tacto, de la audición y todos los sentidos. Nosotros estamos implicados en la experiencia a través de nuestros sentidos, a través de nuestra corporidad, podríamos decir. ¿Ya? Ese es uno de los pasos, pero también está la razón detrás. Por ejemplo, Pablo, y cada uno de ustedes tiene una experiencia del colegio. ¿Ya? Lo ve grande, lo ve chico, por ejemplo, cuando era más pequeño, ¿ah? Lo ve agradable, por ejemplo, al tacto, o lo ve rugoso. Acuérdense de las paredes de concreto que tenemos en el colegio, que son más bien rugosas, no son muy agradables al tacto. ¿Ya? También están, por ejemplo, las lavandas cerca de la dirección, que son bastante agradables. A mí me encanta pasar por ahí y llenarme el olor de lavanda, ¿ya? Eso he hecho mucho de menos porque me traía lavanda para acá, para la casa incluso, ¿ya? Pero todas esas son experiencias sensoriales, pero es la razón la que las condensa, ¿ya? Y me dice a mí: esta es la experiencia que yo tengo de este colegio, ¿ya?
por ejemplo, vamos juntando entonces cada una de estas experiencias sensoriales, ¿ya? Lo visto, lo oído, lo observado, lo sentido también, que es la razón la que las organiza, en una experiencia conceptual que vamos a llamar colegio. ¿Bien? Vamos a hablar sobre otro tipo de experiencia. A ver, Emilia, ¿estás por ahí? Emilia, vamos a solicitarle el audio a Emilia. Estará por ahí. Vamos haciendo esta clase más rápido, chiquillos, para que no haya tanto silencio. Si no Ahora está sí, Emilia. profe. ¿Sí? ¿Emilia estás? Sí. Ya, excelente, Emilia. Estamos hablando entonces, Emilia, sobre qué es lo importante para el conocimiento. Tenemos por un lado la razón y tenemos por otro lado la experiencia sensorial. ¿Ya? Por ejemplo, reunamos alguna experiencia sensorial que tú hayas tenido. ¿Dónde te gusta comer, Emilia? ¿O extrañas a un lugar que no has podido ir por producto de la pandemia? ¿Mm? No, no extraño ningún lugar. No salgo mucho tampoco. Ya, pero supongamos que a Emilia le gusta, por ejemplo, un restaurante. ¿Ya? Ya, Emilia, a ti te gusta un restaurante. ¿Qué experiencias sensoriales tú puedes sentir en un restaurante? Olores, ¿Ya? ¿Cómo qué? el olor a la comida, ¿Ya? eh, otras personas también, ¿Mm? dependiendo si está lleno o no. ¿Ya? Sí. ¿Sí? Por ejemplo, el tacto, por ejemplo, de, no sé, los cubiertos, por ejemplo, ¿cómo se llama? La mesa, el mantel y todas esas cosas que son re importantes en la experiencia sensorial. Pero todas esas experiencias se van concretando en un solo concepto, que va a ser el restaurante que le guste a Emilia. Una cosa así. ¿Ya? Hay un chiquitito por ahí, está escuchando ruido. Sí, vino mi sobrina, entonces mi mamá está emocionada viendo a su nieto. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ahí también hay otra experiencia sensorial. Los niños, por ejemplo, tienen el primer acercamiento. ¿Te has dado cuenta que los niños se echan las cosas a la boca, por ejemplo? ¿Mm? Sí, ¿Ya? Esa es una experiencia sensitiva. Todos nosotros pasamos por eso. Y esa experiencia es el primer paso del conocimiento. ¿Ya? Por ejemplo, a los niños siempre se les dice, cuando no tienen que tomar algo, dicen, no, caca, no, caca, no, caca, que los niños asocian eso. ¿Ya? Pero, por ejemplo, el concepto de la caca no es solamente caca, sino que es un concepto que está plagado de experiencias sensoriales, ¿ya? Eso es lo que yo quiero que ahora, en este primer momento, entendamos. Por una parte tenemos la razón que organiza, y por otra parte tenemos los estímulos, ¿ya? Que nos vienen al entendimiento a través de los sentidos. Eso así en toda gama de experiencias del conocimiento. ¿Bien? Recuerden siempre eso. Entonces los vamos a anotar aquí para que quede en sus cuadernos. Vamos a ocupar la herramienta del Paint que se renovó a propósito. Quedó muy bonita. Dice, vamos a poner entonces color negro o azul, azul. Vamos a poner. ¿Ya? Entonces la experiencia, aquí otra vez. Acá. Nos vamos a anotar otra cosa mejor. Vamos a borrar acá. Esto se borraba aquí. El conocimiento se compone básicamente de. Entonces, por un lado tenemos la experiencia sensorial que nos llega por medio de los sentidos y tenemos la razón que organiza dicha experiencia por medio de la conceptualización. Bien, así básicamente funciona nuestro cerebro. Es un funcionamiento muy básico. Muy básico. Nos llegan entonces los estímulos y simplemente los procesamos.
los vamos procesando. Por ejemplo, veamos quién puede participar acá. Voy a ver quién está conectado. Voy a subirlo acá para que lo puedan revisar. A ver, vamos a ver si está Mayerlin. ¿Mayerlin está por ahí? ¿Mayerlin? ¿Está por ahí? ¿Mayerlin? Mucho silencio, mucho silencio. ¿Quién está para poder participar en una pequeña actividad de observación? De observación solamente. A ver. Yo, profe, diga. Ya. Vamos a ver. ¿Puedes observar la imagen que está acá? La vamos a poner acá. Sí. ¿Sí? Muy bien. Por ejemplo, ¿cuál es el objeto central que está ahí? ¿Una casa o no? ¿Ya? Es como Sí, es un edificio, claramente. un Pero, por edificio. ejemplo, tú podrías inferir a qué ciudad está representando. Yo veo el monumento a Washington al medio, ¿o no? ¿Ya? Ese Podría- pilar. Sí, sí. Así que debe ser como Washington, D.C. No es Argentina, ¿Qué puede ser Argentina. argentino o no? A ver. porque ese, no me acuerdo cómo se llama ese, como esa torre así El grande, pero obelisco, sé que papá. está eso. Claro, es el obelisco. Y fíjate, por ejemplo, aparte del obelisco, porque este me parece que es un edificio de cultura en Argentina, también están, por ejemplo, los semáforos que son hacia allá, están las jacarandá, ya, que son muy Ah, yo pensé famosas que era Chile. en Buenos Aires. No, no hay, aunque se No, por parece, por el ejemplo, taxi. el Por taxi, el claro, taxi. el taxi. Pero, por ejemplo, las micros son distintas, ¿ya? Pero si ustedes se fijan, dentro del estímulo visual que está acá, no hay nada que me diga que es Argentina, explícitamente. Pero yo sí lo puedo inferir porque reúno los estímulos. Si se fijan, por ejemplo, ¿por qué les llamé el central? Porque el central es el más conocido. Pero también le estoy describiendo que en este edificio de cultura que queda en Buenos Aires, ¿ya? Buenos Aires hay jacarandá, que son estos arbolitos que están acá. En Buenos Aires también al subterráneo, al metro se le dice subte. Estos son los remis en Argentina, que son los taxis. Y también están los colectivos, que son estos que están acá. Que al propósito ya se le dice colectivos y no micros como lo decimos nosotros. ¿Ve? Toda esta experiencia sensorial se condensa en una experiencia. Y acabamos de hacer el mismo proceso de conocimiento que hacemos todos los días. Todos los días entonces organizamos los estímulos por medio de la razón. Primero nos llega la experiencia sensorial, vamos a insistir en eso, lo vamos a escribir otra vez acá. Primero es la experiencia sensorial y lo segundo es la síntesis que realiza la razón. Ese es el segundo momento. Vamos a ver acá qué nos pusieron en el chat. ¿Aparecerá el chat? Parece que no aparece. Ay, no sé cómo verlo. Ya, después lo vamos a ver entonces. Muy bien. Chiquillos, esto es lo primero que tenemos que saber. Tenemos que recordarlo a través de los pensadores también, porque esto se basa en algo que es nuevo para nosotros y que a ustedes les va a servir mucho en la universidad. ¿Ya? En la universidad siempre hay ramos que se llaman epistemología. Nosotros hemos hablado de algo de epistemología, ¿ya? ¿Quién se recuerda de alguna definición del concepto? Aprender a aprender. No, Puede ser, no es como la epistemología. sí, pero O a saber cómo se genera el conocimiento. sí, ahí está más cerca. Por ejemplo, cuando dijiste aprender a aprender, ya está filtrado por un saber, que es el saber pedagógico, ¿ya? Pero, ¿cómo se llama? La segunda respuesta, que es, por ejemplo, las preguntas que se hacen sobre el conocimiento o cómo se describe el conocimiento, ahí estamos en un plano netamente epistemológico. Todos los saberes, cualquier saber que tú te vas a encontrar en la universidad, ¿ya? Vas a, ¿cómo se llama? Estar en contacto con un saber que se pregunta sobre las posibilidades de su saber,
Y ahí estamos dentro de la epistemología. ¿Bien? Pablo, ¿levantó la mano recién? ¿Pablo? No me equivoqué. Ah, ya. Ya. Así que vamos a ver entonces este concepto de epistemología, porque va a ser la clave para acercarnos a los temas más sociales, políticos y éticos que van a ser tema de este semestre. Bien, entonces recapitulemos. Tenemos que el conocimiento de cualquier cosa ya se compone básicamente de la experiencia sensorial que nos llega por medio de los sentidos y la razón que organiza dicha experiencia por medio de la conceptualización. Esto es lo que nosotros tenemos básicamente. O sea, el sobrinito ahí de Emilia, lo que va a hacer, va a tener distintas experiencias sensoriales de los objetos, ¿ya? Por ejemplo, va a tener un lápiz, va a tener también sus juguetes, va a tener también las caricias, por ejemplo, de la misma Emilia, o de su madre, o de su abuelita. Todas esas van a ser experiencias sensoriales y después se van a concretar en un concepto. Por ejemplo, el amor de familia se compone de todas esas experiencias sensoriales de amor, de afecto, de apego también, de los besos, las caricias, por ejemplo. Todo eso se va concretando en una experiencia que yo tengo de la experiencia del amor de familia. ¿Ve? Ahí tenemos otro ejemplo que próximamente el sobrinito de Emilia va a vivir y va a vivenciar igual como nosotros lo vivimos. Ahora sí, por medio de la filosofía lo vamos a hacer mucho más consciente, ¿ya? Y vamos a estar preparados para entender cuál es la estructura, por ejemplo, del conocimiento y cuál va a ser la forma en cómo nosotros conocemos. Bien, vamos entonces acá. ¿Me pueden decir si se ve el presi, chiquillos? ¿Lo pueden observar? ¿Se ve el presi, Sí, sí, se ve. chiquillos? Ya, muy bien. Este es el presi que nosotros tenemos para estos primeros días. Así que me estuve entreteniendo mucho el fin de semana haciéndoselo para ustedes. Vamos a revisar entonces este concepto, que es la epistemología y la teoría del conocimiento. ¿Ya? Por aquí también se van a citar algunos autores que ya conocemos y algunos nuevos que ya vamos a pronto conocer. Chiquillos, es muy importante que entender que en epistemología siempre hay una estructura. Y esa estructura es la relación entre un sujeto que conoce y un objeto conocido. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de el sobrinito de Emilia, ¿ya? El sobrinito va a ser nuestro sujeto, ¿ya? Y ese sujeto va a tener contacto con distintos objetos, ¿ya? Su contacto va a ser sensorial. ¿Por qué va a ser sensorial? Porque va a usar, por ejemplo, su sentido del gusto, su sentido del olfato, su sentido de la audición para explorar esos objetos, ¿ya? Vuelvo a reiterar, cuando nosotros tenemos una experiencia de conocimiento, tenemos una relación entre un sujeto que conoce y un objeto conocido. Vamos a ver entonces el precio. Como primer acercamiento, tenemos entonces la definición. Dice epistemología. La epistemología viene del griego episteme, que viene de conocimiento o ciencia, y logos, que es una palabra griega que puede traducirse de distintas formas. Habla, palabra, razonamiento, argumentación, discurso o instrucción. Tenemos entonces que epistemología ya es conocimiento y razón. Es la razón sobre el conocimiento. ¿Cuáles van a ser las condiciones para que una persona pueda conocer? ¿O qué es lo conocido? Ya vamos a adentrarnos un poquito más en esta área de la filosofía que es bastante interesante, que a mí me gusta mucho, sobre las posibilidades y los límites del conocimiento. Ahí está la definición. La epistemología entonces habla sobre las posibilidades y los límites del conocimiento humano. Vamos a seguir acá, lo acercamos entonces, y dice, ¿qué es lo que prima mayormente para conocer? ¿La razón o la experiencia sensorial, que fue la pregunta con la cual iniciamos esta clase? Continuamos acá. Orígenes del problema del conocimiento. Dice, el problema del conocimiento se plantea a partir de la filosofía presocrática, o sea, antes de Sócrates. Posteriormente, tanto Platón y Aristóteles sentaron las bases para la teoría del conocimiento que se ha desarrollado en Occidente. Vamos a recordar entonces qué nos decían nuestros pensadores. Aquí, como ustedes se acuerdan, Platón, el de espaldas anchas, el de cabeza abierta hacia el mundo de las ideas, y Aristóteles con la manito más bien hacia
hacia la Tierra argumentando de que todos los entes son dignos de conocer. Dice para Platón, el objeto del conocimiento está en el mundo de las ideas, o sea que está afuera, y que como nosotros vimos ya, los objetos del mundo, más bien para Platón parecen eh, fantasmas o parecen ser como una copia de esas ideas que son regulares, frente a un mundo que va cambiando y constantemente está mutando. Para Aristóteles, por otro lado, la episteme es el resultado de la razón lógica, de la inferencia de la conclusión. ¿Qué quiere decir esto? Que para Aristóteles los seres humanos tienen una capacidad de entendimiento tal que pueden comprender que la esencia de las cosas está en las mismas cosas y que no necesita de otro mundo para su justificación. ¿Ya? Recuerden siempre que Aristóteles está optando por el entendimiento, que hay una capacidad humana detrás para poder entender las cosas. Y entender las cosas para Aristóteles tiene que ver con su búsqueda causal. Para Descartes, vamos a avanzar un poquito acá, la episteme se encuentra en un proceso que construye su conocimiento a partir de la intuición. Muy bien, para Descartes entonces, este entendimiento va a ser puesto en duda y lo que va a decir Descartes es que yo tengo que llegar a una certeza primero para el conocimiento. Esa certeza entonces es el centro de la experiencia, es la intuición de que yo existo y que desde ahí se construye el conocimiento. Recuerden que Descartes es moderno y que nos postula ciertos desafíos para nosotros que también vivimos en esta modernidad, más bien degradada así por los años, pero que también tenemos el desafío de construir nuestro conocimiento a partir de un centro, a partir del centro de la experiencia, que tiene que ver con el pienso, luego soy, o pienso, luego existo, como dice la mayoría de la gente. Bien, estos son nuestros parámetros y nuestros pensadores que nos han enseñado algunas cosas de epistemología, pero que ahora vamos a adentrarnos un poquito más en el concepto moderno de este saber o de esta área de la filosofía. Bien, vamos a continuar. Aquí ya llegamos a algo nuevo. Dice debate entre racionalistas y empiristas. Dice hasta el siglo XVII que la problemática del conocimiento no adquiere especificidad en el ámbito de la filosofía, quien es tomada por los pensadores como John Locke, Immanuel Kant, David Hume y René Descartes. Esos son pensadores que vamos a visitar de alguna forma en estas cápsulas más chiquitas de filosofía, pero vamos a continuar en este debate. Por un lado, están los racionalistas que ponen plena confianza en la razón y su modelo es más bien matemático, y por otro lado tenemos los empiristas que ponen énfasis en que el conocimiento nos llega meramente por los sentidos, por la experiencia sensorial, y que ponen de manifiesto que esta es la única forma de conocer. ¿Ya? Aquí hay una total separación. Por ejemplo, ya no vamos a vamos a dejar entre paréntesis la definición moderna más bien de la teoría del conocimiento, y vamos a ver que en este siglo, ¿ya? Por un lado, habían pensadores que tenían plenamente confianza en la razón y en la capacidad humana para razonar y para determinar si las cosas eran verdaderas o no, mediante el mecanismo de la razón. Y por otra parte, tenemos los empiristas que buscaban justificar, ya buscaban darle sustento a que el ser humano solamente conocía por los sentidos, que más bien tenía, por ejemplo, como que comenzaba su vida sin ninguna idea previa para conocer, sino que sus experiencias iban determinando su capacidad de conocer. ¿Ya? Ese debate muy antiguo, pero que aún tiene, por ejemplo, repercusiones en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la neurociencia, con la teoría del aprendizaje, con, por ejemplo, cómo se relaciona uno con la sociedad, cómo se relaciona, por ejemplo, la infancia y la sociedad. Hay muchísimos debates que se generaron a partir de este siglo y que aún siguen repercutiendo en nuestros días. ¿Ya? Vamos a ver el video para que tengamos una pequeña pincelada de quiénes son estos pensadores. Vamos a poner acá. La corriente es racionalista y empirista con respecto al conocimiento. Racionalismo. Una vez que la Iglesia dejó de ejercer el monopolio sobre el pensamiento, son muchos los que creyeron que el camino más fiable para acceder al conocimiento de la realidad radicaba en la razón. Es lo que, en filosofía, se denominó racionalismo.
corriente de pensamiento iniciada por Descartes y continuada, entre otros, por Spinoza y Leibniz. Precisamente, Descartes y Leibniz, dos de los matemáticos más célebres de su época, encontraron en las matemáticas el modelo ideal para llegar al verdadero conocimiento. Esta corriente filosófica alcanza su época de mayor esplendor en los siglos XVII y XVIII, cuando la idea de que el método de investigación científica debe partir de hechos indudables para más tarde pasar a extraer conclusiones de orden lógico en forma de razonamientos deductivos, se convirtió en la base sobre la que se sienta la ciencia moderna occidental. Descartes convenció a la gente de que su método, fundamentado sobre una estricta base matemática, era el único medio posible de acceder a un conocimiento fiable y seguro del mundo. Dudo, luego pienso. Pienso, luego existo. René Descartes. En breve, para Descartes el único conocimiento válido es el procedente de la razón, en oposición al derivado de los sentidos, los cuales por lo general constituyen más una fuente de errores que de verdadero conocimiento. El sentido común es uno de los dones mejor repartidos en el mundo, pues no hay nadie que afirme no poseer una gran cantidad de él. René Descartes. Baruch Spinoza fue el filósofo neerlandés considerado como uno de los tres grandes racionalistas, heredero crítico del cartesianismo. Spinoza pensaba que aunque Dios lo es todo y está en todas las cosas, esta totalidad debe entenderse también como si se tratase de un sistema físico-matemático. Todo es uno, y ese uno es divino. Baruch Spinoza. Su curiosidad por la ciencia y su espíritu crítico le hizo ver que Descartes había dejado muchas cuestiones sin resolver. Por ejemplo, si la realidad no es más que la realización de un sistema en el que todo aquello que existe se puede deducir mediante la ayuda de una serie de premisas lógicas e indudables, ¿cómo se puede concebir la libertad en un mundo en el que todo se puede determinar y explicar desde una base puramente científica? Gottfried Leibniz, el último genio enciclopedista, fue un filósofo, lógico, matemático, jurista, bibliotecario y político alemán. Existen dos tipos de verdades: las verdades de la razón y las verdades de hecho. Gottfried Leibniz. Con respecto al racionalismo, Leibniz parte de las proposiciones analíticas que constituyen a las verdades de razón, pero junto a ellas existen las verdades de hecho, que son todas aquellas que basan su conocimiento en la experiencia. Estas son proposiciones sintéticas, por lo que no se imponen por sí mismas como las verdades de razón, sino que tienen una duración limitada. Empirismo. La reacción principal contra el racionalismo filosófico se conoce con el nombre de empirismo. Los racionalistas habían menospreciado la experiencia como fuente de conocimiento, sosteniendo que el único conocimiento fiable era el derivado del uso de la razón. Pero los empiristas rechazaron esta afirmación al sostener que el conocimiento que el ser humano posee de la realidad que le rodea tan solo puede provenir de los sentidos. Quienes configuran de forma sistemática el empirismo son Locke, Berkeley y Hume, siendo su exponente más radical David Hume, quien sostiene que aparte de las matemáticas no se conoce nada más que proporcione tantas certezas. Pero todavía tenemos que vivir, y vivir es actuar. Todos los actos deben basarse en las suposiciones que se hagan sobre la realidad. Es la costumbre, pues, la principal guía en la vida del hombre. David Hume. Para John Locke, conocido también como el liberal supremo, aquello que se percibe de la realidad no es más que un cúmulo de imágenes sensoriales, pensamientos, sentimientos, memoria y un largo etcétera que denomina ideas, con independencia de que sean intelectuales, sensoriales o emocionales, y que no constituyan sino aquello que existe en nuestra conciencia. Ningún conocimiento humano puede ir más allá de su propia experiencia. John Locke. Los postulados de Locke, en su nueva dirección de las ideas, también ejercieron una gran influencia en el desarrollo de la nueva ciencia, colocando el énfasis central en la observación y confrontación de las ideas generales con la experimentación. En conclusión, racionalismo y empirismo son dos corrientes filosóficas que responden principalmente, pero no únicamente, cómo es posible la adquisición del conocimiento. Esta es la pregunta que más concierne a ambas teorías, y es el desacuerdo en este punto lo que los lleva a diferir en otros de sus ideales. El problema que tratan de resolver es de tipo epistemológico, por lo que tratan de buscar y entender la naturaleza, la fuente y los límites de nuestro conocimiento.
Las valiosas aportaciones de cada corriente filosófica nos permiten, en la actualidad, percibir las cosas de ambas maneras, racional y empírica, lo cual hace que nuestro conocimiento se complemente y surja de nosotros más curiosidad sobre los problemas filosóficos del mundo globalizado y posmoderno. Bien, ahí había una pincelada muy pequeña sobre qué es lo que vamos a ver entonces. Este debate entre empirismo y racionalismo que vamos a ir concretando en las próximas clases. Vamos a ver este pequeño gráfico para que podamos sintetizar algunas ideas, ¿ya? Recuerden, por ejemplo, la epistemología, que es nuestro tema central, ¿ya? Se basa en estas dos ideas fuentes, que son tanto la empirista como la racionalista. La racionalista, por un lado, ya busca los parámetros de la razón, o sea, por ejemplo, la justificación, por ejemplo, la coordinación, por ejemplo, entre el objeto y el sujeto, la concordancia entre lo que yo digo y la realidad. Y por otra parte está el empirismo, que tiene que ver con los sentidos y que la capacidad humana para poder conocer se basa básicamente en el poder oír, oler, en el poder sentir también y en la escucha, por ejemplo, dentro de los parámetros de nuestros 5 sentidos. ¿Ya? La epistemología entonces en sus distintas fuentes busca básicamente, por ejemplo, la verdad de los enunciados, busca también describir la realidad, busca generar objetividad y busca una justificación. En cada una de las líneas, por ejemplo, investigativas de cualquier ciencia, se va a basar en distintos tipos de... se va a basar en uno de estos parámetros. Por ejemplo, la ciencia jurídica, ¿ya? Se basa más bien en la relación de la justificación, el cómo, por ejemplo, la ley se ajusta a la realidad o no, se ajusta a la realidad de derecho. Por ejemplo, en otras ciencias, por ejemplo, las ciencias más duras como la física o la matemática, buscan más bien la objetividad de sus razonamientos y no necesariamente que sean igualmente descriptivos con respecto a la realidad. Por ejemplo, si vemos otra ciencia, por ejemplo la sociología va a tratar de describir la realidad social y se va a basar en esta parte, por ejemplo, de nuestro gráfico. Y la verdad tiene que ver, por ejemplo, con los presupuestos metafísicos. Y ahí vamos a ver, por ejemplo, la misma filosofía, que también es una de las ciencias que es garante de esta búsqueda de la verdad aún. También tenemos que ver, por ejemplo, cómo en política se tienden a ver estos tipos de parámetros, ¿no? Se trata de justificar, se trata de describir la realidad, se trata de hacer normas, por ejemplo, objetivas, para llegar a una cierta verdad que tiene que ver con una verdad social. Bien, estos son los parámetros de la epistemología. Esta tablita, por favor, es una tablita para poder reflexionarla. En qué medida, por ejemplo, nuestro saber tiende a la verdad, tiende a describir la realidad, tiende a buscar una justificación o tiende a la objetividad. Cualquier tipo de ciencia, como les decía anteriormente, tiende a pensar su ciencia a sí misma. Las posibilidades con su conocimiento, las fuentes de conocimiento, tienen que ver con esta búsqueda epistemológica del saber. Bien, chiquillos, nos quedan 3 minutos. Hasta ahora, ¿cómo vamos? Es muy difícil, son conceptos nuevos. ¿Qué les ha parecido? ¿Les parece interesante este concepto de la epistemología quizá en sus propias búsquedas intelectuales que tendrán en el futuro? No lo sé. ¿Qué me podrían comentar, chiquillos? ¿Qué les parece este concepto? Es buen dato para, por ejemplo, organizarse más en lo que es no sé, ser autodidacta. Uh-huh. Sí. Para eso pienso que me puede servir tener conocimiento epistemológico. Sí. También, claro, para poder aprender cualquier ciencia o cualquier saber, hay que buscar sus problemas de epistemología. Siempre hay que saber, por ejemplo, que cada ciencia, cada saber va a tener estos problemas epistemológicos que los va a llevar a reflexionar sobre sí mismo qué hacer
intelectual, eso mismo que hacer científico también. Lucas, cada saber va a tener estos dilemas. Por ejemplo, un saber médico va a tener un cierto problema. Por ejemplo, la medicina tiene que ver ya, por ejemplo, en el ámbito ético, ya en cómo se va a ejercer, por ejemplo, la medicina, cómo se ejerce, por ejemplo, la posibilidad de quién tiene más posibilidades de vivir o no. ¿Ya? Ese es un problema ético. ¿Ya? También en cuanto a la realidad, por ejemplo, que la realidad de la enfermedad, cómo la enfermedad se va desarrollando. Cómo, por ejemplo, la verdad en cuanto a la persona humana me va a llevar a reflexionar sobre mis mismas acciones y la objetividad, por ejemplo, sobre la cientificidad de mis acciones. ¿Ve? Ahí tenemos una aplicación de una perspectiva epistemológica a un saber, por ejemplo, el saber médico. ¿Ve? Te da para mucho debate, te da para mucha reflexión sobre la actividad científica, y eso es lo que nosotros vamos a aprender en estas clases. ¿Ya? Reflexionar sobre la actividad científica, reflexionar sobre cómo nosotros vamos a conocer y cuáles son los fundamentos del conocer, entre lo racional y entre lo empírico. Y cómo la síntesis va a ser la síntesis que nosotros vamos a crear para buscar una razón epistemológica que tiene que ver con la verdad, la realidad,